Dios te bendiga, es un gozo para mí saludarte nuevamente desde mi canal Alabanzas y Predicaciones Cristianas de Sana Doctrina. Si es tu primera vez que entras a nuestro canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que estés enterado cada vez que subamos un nuevo video. En el video anterior estuvimos dando un breve resumen acerca de la Biblia, que es la palabra de Dios, y estuvimos aclarando varios puntos donde encontramos realmente suficiente evidencia que nos da a entender que la palabra de Dios, que la Biblia es la verdad absoluta, que es la revelación de Dios hablada a través de sus santos profetas. Dios inspiró a sus santos profetas para que ellos escribieran lo que ahora tenemos, que es la Biblia. Así que estaremos analizando de aquí en adelante todo lo que Dios quiere comunicarnos a través de su palabra, la Santa Biblia. Hoy quiero leerte varios versículos de la palabra de Dios y quiero que estés muy atento. Así que bienvenido a nuestro canal. Te reto que te quedes hasta el final del video. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios desde la antigüedad ha estado hablando a su pueblo Israel. El pueblo de Israel es el pueblo más antiguo, el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, este pueblo de Israel, conocía a Dios desde el principio por los milagros, porque Dios empezó a hacer milagros, a mostrarles su mano de poder. En Egipto, cuando Dios los liberó de la esclavitud de Egipto, Dios les mostró tantos milagros con las 10 plagas sobre el pueblo de Egipto. Luego en el desierto Dios los llevó hasta frente al Mar Rojo y Dios abrió el mar. El pueblo de Israel pasaron más de 2 millones de personas caminando entre las dos paredes, los dos muros de agua en medio del mar, y ellos, dice la Biblia, que pasaron en seco. Y cuando ellos cruzaron del otro lado y Dios hizo que se ahogaran todos sus enemigos, volviendo el mar otra vez sobre ellos, el pueblo de Israel, dice la Biblia en Éxodo, que cantaron de alegría por el milagro que habían visto, porque habían visto la mano de poder del Señor Dios Todopoderoso. Y así constantemente en el transcurso de su caminar por 40 años en el desierto, Dios les mostró tantos milagros. Dios hizo que saliera agua de la roca y Dios cambió el agua amarga en agua dulce. Y Dios hizo tantos milagros que el pueblo de Israel estaba convencido realmente de que el Dios que tenían era un Dios de poder. Sin embargo, su corazón se volvía nuevamente, por cualquier razón o circunstancia, se volvía a la esclavitud del pecado, a la esclavitud de Egipto. Ellos decían: estábamos mejor en Egipto que acá en el desierto. Moisés, aquí nos trajiste a morir de hambre y de sed. Cada vez que Dios permitía un problema para probar sus corazones, ellos renegaban y su corazón se volvía a la esclavitud y al pecado. Inclusive cuando Moisés subió al monte Sinaí a hablar con Dios y estuvo 40 días y 40 noches, la Biblia dice que cuando Moisés bajó con las tablas de piedra y las escrituras de los mandamientos, encontró que el pueblo se había corrompido. Habían vuelto su corazón a la maldad nuevamente y habían construido un becerro de oro al cual estaban adorando y estaban practicando orgías y haciendo fiestas, y habían perdido nuevamente. Entonces, así como el pueblo se volvía atrás y se ha vuelto atrás por muchas veces, ha vuelto su corazón a la maldad, a la esclavitud, también Dios les ha hablado muchas veces a través de los profetas. Entonces dice en Jeremías 6:16, Dios les habla a través del profeta Jeremías y les dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para su alma. Mas ellos dijeron: no andaremos. Dios les ha hablado. Dios ha cumplido con hablarle a su pueblo. Primero Dios nos llama. Cuando nosotros venimos, nos arrepentimos, Él nos muestra su misericordia, nos muestra su amor, pero muchas veces el hombre vuelve atrás, pero Dios no se queda allí. Dios habla porque Él quiere que el alma de esta persona se salve, porque Él quiere que las almas se salven, que no se pierdan. Entonces Dios continúa hablando y Él, utilizando a los profetas, Él ha hablado por muchísimos años y por muchos milenios al pueblo de Israel.
Por eso les dijo, así dice Jehová, deténganse, párense en los caminos y observen, miren. Fíjense, dense cuenta y pregunten por el camino antiguo, la senda antigua. ¿Cuál es el camino antiguo? La palabra de Dios, los mandamientos. Ellos se habían apartado, ellos se apartaban su corazón de Dios, sus pensamientos de Dios y sus pies corrían al mal. Y por eso le dice, ¿cuál es el buen camino? Pregunten nuevamente. Se extraviaron del camino, se perdieron de rumbo. Ahora pregunten, ¿cuál es el buen camino? Y anden por él. Y hallarán descanso para su alma. Quiere decir que cuando nos apartamos de Dios no hay descanso en nuestra alma. El descanso que había venido, que es Cristo Jesús para nosotros, ese descanso se va, esa tranquilidad se va y viene, el odio, la amargura, el rencor nuevamente, todo lo que había salido vuelve a venir al corazón del hombre. Y como dijo Jesús, y cuando el espíritu malo sale del hombre y se va, dice, va buscando lugares áridos y secos, y busca donde encontrar descanso, pero no lo halla. Él está vigilando la persona de donde salió, y cuando viene y encuentra a esa persona, dice que está la casa barrida y adornada, llama a otros 7 espíritus inmundos peores que él y los trae y vienen a vivir a esa casa, a esa persona nuevamente, y el estado postrer de esa persona viene a ser peor que el de antes. Entonces, si Dios había traído descanso al corazón de alguien que había recibido a Cristo, al volverse al mundo, Satanás vuelve a tomar el control de esa persona, pero ahora vienen 7 espíritus inmundos peores que los que habían, y el estado de la persona viene a ser difícil, más terrible que el de antes. Ya no hay descanso para el alma. Pero ellos dijeron, no andaremos. Se negaron a volver al camino del Señor. Dios les vuelve a hablar a través del profeta Ezequiel en el capítulo 33 y su versículo 11, y les dice, diles, dijo Dios, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Ve lo que dice el Señor, que Él los llama, Él los llamó y le dice, yo no quiero la muerte del impío. ¿Qué es un impío? Es una persona que ya conoce a Dios, que conoce la palabra, que ha visto las maravillas de Dios, que ha visto los milagros de Dios, que ha visto la misericordia de Dios, que ha disfrutado de las bendiciones y los beneficios de Dios, pero en algún momento, por alguna razón o circunstancia, se ha apartado del camino, se ha apartado del Señor, pero el Señor lo llama y le dice, yo no quiero la muerte del impío. Ese es un impío, porque el pueblo de Israel conocía a Dios. Había visto los milagros, habían disfrutado del amor, del poder de Dios, de la misericordia de Dios. Dice la Biblia en Éxodo que cuando ellos cruzaron el desierto, cuando ellos salieron de Egipto, de la esclavitud, cuando Dios los libertó por mano de Moisés, la Biblia dice que de noche sobre ellos iba una columna de nube, porque el desierto es muy frío en las noches, y por arriba de ellos iba una columna de fuego que los iluminaba, que alumbraba el camino por donde ellos iban, y aparte les daba el calor que necesitaban en esas noches frías. Pero dice que en el día también iba una columna de nube que protegía del sol que quema en el día en el desierto, de ese sol terrible, y ellos eran protegidos por esa nube en el día y les mostraba el camino por donde ellos tenían que ir. Entonces Dios sí se manifestaba en ellos de una manera extraordinaria y se ha manifestado todo el tiempo al pueblo de Israel, pero ellos endurecían su corazón. El pueblo de Israel, dijo el mismo Dios, es un pueblo obstinado y duro de corazón. Y Él les dice a través de Ezequiel, yo no quiero la muerte del impío. Yo no quiero que te mueras, sino que vuelvas, que dejes tu mal camino y que vivas. Quiere decir que si no se vuelve el impío de su mal camino, no va a vivir. Vuélvanse, les dijo Dios. Volveos de sus malos caminos. ¿Por qué morirán, oh casa de Israel? Y Él les dijo, ¿por qué van a morir? Vuélvete de tu mal camino. En Zacarías capítulo 1 versículo 4 Dios les vuelve a hablar y le dice, no sean como sus padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, vuélvanse ahora de sus malos caminos y de sus malas obras, y no atendieron ni escucharon, dice Jehová. Él les habló nuevamente y Él les ha hablado en muchísimas ocasiones. Yo solo estoy leyéndole 3-4 versículos de la Biblia, pero es una infinidad de versículos y de textos que la Biblia nos muestra donde Dios le ha hablado a su pueblo.
donde Dios le ha hablado al impío que se vuelva de su mal camino, que regrese del camino que tomó, porque dejó el camino de la verdad, se olvidó de Dios, se olvidó de Cristo, se olvidó del amor de la palabra, se olvidó de todo lo que Dios ha hecho por él. Y dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, vuélvete ahora de tus malos caminos. Mas no atendieron ni escucharon, dice Jehová. Dios vuelve a hablar en Malaquías capítulo 3 y su versículo 7, y Él les dice, desde los días de vuestros padres se han apartado de mis leyes. Ahí está. Dice, se han apartado de mis leyes, de mis caminos, de mi palabra, de mis mandamientos, de mis estatutos. Has dejado la palabra del Señor. Has dejado el camino del Señor. Y le dice, se han apartado de mis leyes y no las guardaron. Y Él habla y dice, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Vuélvanse a mí, dice el Señor, y yo me volveré a ustedes. Muchas veces hay gente que dice, es que Dios me ha olvidado, es que Dios me ha dejado, es que me siento solo, es que Dios no está conmigo, tengo muchos problemas y ya Dios no se acuerda de mí. Pero Él te dice, vuélvete a mí y yo me volveré a ti. El problema es que tú te apartaste primero. Dios es fiel. Una de sus cualidades más grandes es que Él es fiel. Él es fiel, por eso la alabanza dice, su fidelidad es grande. El Señor no se apartó de nosotros. Nosotros somos los que le damos la espalda. Nosotros nos apartamos, nosotros nos olvidamos de Él, y con todo y nuestros defectos y errores y con todo y muchas veces que le fallamos, aún así Él no nos ha dejado sin comer. Él no te ha dejado morir de hambre. Él no te ha dejado sin comer, aunque ya te apartaste, aunque ya tienes meses, años que vives separado de Él, que vives en un evangelio frío, en un evangelio barato, que vives un evangelio corrupto, un evangelio light, que tal vez te metiste a una iglesia, de esas iglesias light, donde no se reprende el pecado, donde no te enseñan que hay que arrepentirse, donde no importa cómo vayas vestido, que lo que importa es que estés en la iglesia, lo que importa es que tengas una Biblia, que lo que importa es que ofrendes y que diezmes, y que no importa si hay o no hay arrepentimiento. No les interesa a las iglesias light, no les interesa a los falsos profetas, los falsos pastores, los falsos apóstoles, si vas a ir al cielo o vas a ir al infierno. Lo que les importa es que tengan una iglesia de miles de miembros. Pero hay muchas iglesias hoy en día que viven un evangelio frío, un evangelio barato, un evangelio corrupto, un evangelio de dinero, un evangelio que se ha perdido como un negocio, que hoy se promueve como un negocio. Es triste decirlo, hablarlo, pero es la verdad. Y tenemos que decir la verdad, y tenemos que hablar la verdad, y tenemos que decirlo. No importa quién se enoje, no importa quién le moleste el mensaje, tenemos que decirlo. Hay mucha gente hoy que se ha apartado de la verdad, que se ha apartado del verdadero camino. Aunque tal vez dice, sí, somos cristianos, leemos la Biblia todavía, vamos a una iglesia, pero vives una vida fría en el evangelio. Te apartaste del primer amor. Por eso en el primer versículo que leímos, el segundo versículo que dice, y miren y pregunten por las sendas antiguas. Dios le dijo, pregunta por las sendas antiguas. El primer amor. Dios le habla en Apocalipsis a la iglesia de Éfeso a través del ángel, y el Señor Jesucristo mismo, Él le dice a la iglesia de Éfeso, le termina diciendo y le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Primero le dice el Señor, ya sé que has trabajado duro, que te has esforzado y esto y el otro, pero termina diciéndole, pero has dejado tu primer amor. ¿Cuál es el primer amor? El verdadero camino, el amor de Dios. Cuando nosotros venimos a Cristo, nos sentíamos enamorados del Señor y queríamos hacer de todo, y queríamos barrer la iglesia y trapear, y no importaba. Yo quería predicar y quería cantar y queríamos perseverar y queríamos participar y queríamos hacer tantas cosas. Pero después empezaron a venir los problemas, las luchas, como al pueblo de Israel en el desierto, y empezaron a apartarse y su corazón se apartaba. Así muchas veces nos ha pasado a nosotros, que nos apartamos del camino del Señor. Yo no digo que a mí no me ha pasado, también a mí, porque soy humano. Y nos pasa, nos sucede que nos apartamos muchas veces en los problemas y dificultades. Nos ha pasado que sentimos un desánimo, un desaliento, pero no tenemos que permitir que eso nos lleve a enfriarnos y apartarnos del camino, porque entonces Dios nos habla y dice, vuelve al camino, vuelve a tu primer amor. Y le dijo, has dejado tu primer amor. Si tú has dejado tu primer amor y estás todavía en una iglesia, pero te sientes frío y vacío y amargado, ¿sabes?
Cuando nosotros nos apartamos del camino del Señor, se va ese gozo, esa paz que había en nuestro corazón y viene amargura, y vienen los gritos en el hogar y empiezas a hablar nuevamente palabras ociosas y a maldecir con tu boca, y vamos a la iglesia y cantamos y saliendo de la iglesia maldecimos, y vas a la iglesia y lees la palabra y cuando estás con tus amigos dices chistes groseros y participas con los amigos con cosas que no debes de hacer y participas con el mundo. ¿Por qué? Porque has dejado tu primer amor, te has apartado del verdadero camino, te has apartado de la palabra. Dices que estás vivo, pero realmente estás muerto. Así le dijo el Señor en Apocalipsis a otra iglesia. Estás vivo, piensas tú, pero en realidad estás muerto. Tienes que volver al camino del Señor. Tienes que volver a Dios. En Malaquías capítulo 3 versículo 7, se lo voy a leer nuevamente, o creo que no lo he leído. Dice, desde los días de vuestros padres se han apartado de mis leyes y no las guardaron. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, ha dicho Jehová de los ejércitos. Más dijeron, ¿en qué hemos de volvernos? Vea usted cómo contestaba el pueblo de Israel. ¿En qué hemos de volvernos? O sea, el corazón se había endurecido tanto del pueblo que aún ellos ni siquiera querían reconocer en qué se tenían que volver. Cuando nosotros nos apartamos del Señor y se endurece el corazón, cuando el hombre se aparta de Dios y el corazón se endurece, se vuelve duro, se engrosa del pecado y el hombre, el humano, ya no siente realmente la presencia de Dios, niega inclusive que está mal y él dice que está bien. Por eso la Biblia dice en Proverbios 16:25, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Hay mucha gente que hoy en día piensa que están bien, sin embargo están caminando rumbo al infierno. Hay gente que hoy en día piensa que su caminar está bien, que porque va a la iglesia y tiene una Biblia, porque da ofrenda, porque da diezmo, porque canta, y porque es el director de música y el director de alabanza, y porque es un líder, un diácono, etcétera, etcétera. Piensa que ya su salvación ya está comprada y que él ya cualquier ratito que muera se va a ir con Cristo. Sin embargo, nos hemos olvidado realmente del verdadero amor, de la pasión que sentíamos por Cristo Jesús, como cuando nos enamoramos la primera vez, o cuando una persona, un hombre, una mujer están enamorados de su pareja. Cuántos versos y poemas se inventa uno, y cuántas cosas le dice al hombre, a la mujer, ¿verdad? Enamorado, y diciéndole cuando es su novia todavía, le dice, le abre la puerta del taxi, del vehículo, y le dice, súbete mi amor, cuidado con tu cabeza, y ahí está cuidándola. Pero después de un tiempo, el hombre le dice, corre vieja porque se te ve el autobús. Y o sea, se va el amor, ese cariño, esa pasión que se siente, se va. Esos versos, esos poemas que se inventaba ya no están más. Solo hay amargura, hay golpes, hay gritos en el hogar. Se va el amor, ¿sí o no? Es así. Esa es la verdad. Los hogares se vuelven un lugar como el infierno, puros gritos y lamentos, y las mujeres aparecen con los moretes y viene la depresión, y las mujeres a veces se ponen gorditas, y ya el hombre le dice, antes parecías Barbie, hoy pareces Barney. Pero es realmente porque ha venido depresión, porque ya no hay ese amor, ya no existe ese amor, esa pasión que había en el corazón. Se fue, se desapareció, se olvidó, porque no era verdaderamente amor, era una pasión carnal nada más, era una obsesión. Y el hombre decía y la mujer decía que era amor, sin embargo no era amor. El verdadero amor es Cristo Jesús. Dios dice en su palabra que Él es amor. Dios es amor, Él no tiene amor, Él es amor, Él es el amor. Ellos se negaron y dijeron, ¿en qué hemos de volvernos? No reconocieron su pecado. La Biblia dice en 1 Juan capítulo 1 versículo 9, el que reconoce su pecado, Dios es fiel y justo para perdonar sus pecados. Si reconocemos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En 1 Juan capítulo 2 versículo 1 y 2 dice, el apóstol Juan dice, hijitos míos, estas cosas les he hablado para que no pequen. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que si nos volvemos, Él va a perdonar nuestros pecados y nos va a limpiar de toda maldad. En Proverbios 28:13 la Biblia dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Eso es lo que Dios quiere.
El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Si le has fallado al Señor, si te has apartado de Dios, si vives una vida fría, alejada de la presencia y la misericordia de Dios, si ya no sientes lo que sentías, esa pasión y ese amor por la palabra y por el Señor, es tiempo de que te pares en el camino y que pienses y analices cómo estás viviendo, si estás viviendo bien delante de Dios. Solo debemos de sentarnos a pensar y decir, Señor, ¿te agrada cómo estoy viviendo o ya me aparté? Realmente nosotros tenemos que darnos cuenta. Yo me doy cuenta cuando ya no estoy orando suficiente, empiezo a sentir un vacío. Cuando ya no estoy leyendo suficiente la palabra y no me estoy alimentando de la palabra, empiezo a sentir un vacío en mi corazón y me doy cuenta inmediatamente. Hay algo que nos alerta en nosotros cuando ya no estamos sintiendo la presencia de Dios. Ya no tienes deseos de predicar, ya no tienes deseos de cantar, ya no tienes deseos de adorar, de ir a la iglesia, de hablarle a los demás de Cristo, ya no tienes deseos de servirle a Dios. Así de simple, cuando el corazón se ha enfriado y se ha endurecido, no quieres servirle a Dios, te vuelves amargado, simple y vacío. En Apocalipsis, el capítulo 2 y su versículo 5, y termina diciéndole, el Señor Jesucristo le habla al ángel de la iglesia en Éfeso y le termina diciendo, recuerda por tanto de dónde has caído. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. El Señor dice, arrepiéntete, reconoce de dónde has caído. Quiere decir que estábamos en un lugar y caímos de ese lugar. Vivíamos en la gracia de Dios y caímos de la gracia de Dios. Entonces dice, arrepiéntete. Fíjate, observa de dónde has caído. Tenemos que darnos cuenta y analizar dónde Dios nos tenía y dónde nos encontramos ahora. Tenemos que saber diferenciar cuando sentíamos la presencia de Dios y cuando ya no sentimos la presencia de Dios. Entonces, si tú te has apartado del Evangelio, yo te invito que vuelvas al Señor. Abre tu corazón y dile al Señor, yo quiero renovar mi vida, renovar mis votos. Yo quiero reconciliarme contigo. Te estoy hablando a ti que te has apartado. Reconcíliate con Dios. Cristo te ama y Él murió por ti en la cruz del Calvario. A Él le duele que un alma se pierda. Él no quiere la muerte del impío, dice, sino que se arrepienta y viva. Que se arrepienta y viva. A Dios le duele en su corazón, porque dice en 1 Pedro capítulo 2, versículo 21 y 22, dice que mejor le hubiera sido no haber conocido el Evangelio, sino que después de haberlo conocido, haberse apartado del santo mandamiento de Dios. Le ha pasado, dice, como el verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve al lodo, al cieno otra vez. Así le sucede al hombre y a la persona que se aleja de la presencia y la misericordia de Dios. Es como aquel animal que vuelve, como precisamente el puerco, el cerdo, que vuelve después de que lo lavan y lo bañan. Él corre nuevamente al fango, al lodo, porque allí le gusta estar. Así es el hombre cuando cae en pecado. Así es el hombre cuando se aparta de Dios. Le gusta estar en la maldad, le gusta el pecado. Y a veces queremos disfrazar o disfrazarnos de que somos evangélicos, de que somos cristianos, de que somos adoradores. Sin embargo, estamos viviendo una vida cristiana a medias, una vida cristiana fría, una vida cristiana, como dice en Apocalipsis capítulo 3, tibia. Y también dice que a los tibios Dios los vomitará de su boca. Arrepiéntete, Cristo te ama. Vuélvete al Señor, vuélvete a Cristo. No permitas que el enemigo acabe con tu vida, que el pecado te destruya. Deja la maldad, vuélvete a Cristo el Señor y Él te dará vida y vida en abundancia. Si estás apartado del Señor, quiero orar por ti en esta hora. Así que donde quiera que estés, cierra tus ojos y busca de Dios. Yo voy a orar para que el Señor te toque tu corazón y que tú puedas volver a su camino y servirle como lo hacías antes, con pasión, con alegría, con gozo. Ahí donde estás voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios Todopoderoso, en este precioso momento yo te pido por aquellos que estén viendo, Señor, este video, por todos aquellos, Padre, que en todas partes del mundo donde llegue este video, Señor, y escuchen esta palabra, yo te ruego, toque el corazón, Señor, de aquellos que se han apartado de ti, de aquellos que se han alejado, de aquellos que han permitido que el pecado, Señor, los lleve nuevamente a caer de tu gracia y que los ha llevado, Señor, a las tinieblas
tinieblas y los ha llevado al pecado y a la amargura. Yo te pido por ellos, por sus almas, que los salves. Dales una oportunidad. Yo sé, Señor, que tú has tenido paciencia hasta hoy y has estado esperando, Dios mío, que estas almas vuelvan a ti. Por eso no has permitido la muerte del impío, porque tú no quieres, Señor, que el impío se pierda, sino que vuelva al arrepentimiento y viva, Padre. Dale una oportunidad a estos hombres y mujeres, a estos jóvenes, a estos ancianos, ancianas que se han apartado de tu palabra, Señor, y han dejado tus caminos, han dejado tus mandamientos, se han apartado de la verdad y se han vuelto a fábulas artificiosas y se han vuelto a un evangelio barato y frío, un evangelio comercial, un evangelio de lucro, Señor. Ten misericordia, Padre, de estas almas, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, libera su alma de estas personas, rompe las cadenas del pecado, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre mío, cambia ese corazón duro de piedra por un corazón de carne, por un corazón sensible, por un corazón que sienta, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios Todopoderoso. La gloria y la honra es para ti, Señor Jesús. Muchas gracias. Amado hermano, si has escuchado esta oración y si has hecho esta oración y te has reconciliado con Dios, te invito a que perseveres, que sigas adelante. Dios es fiel y es verdadero. Él nunca nos ha dejado. Él nos ha guardado hasta hoy porque Él no quiere la muerte del impío. Si estabas apartado del Señor y hoy hiciste la oración, anímate, sigue adelante. Son difíciles las luchas, pero tenemos que perseverar hasta el fin. Cristo viene pronto. Si quieres dejar comentarios en la parte de abajo del video y compartirlo con tus amigos y familiares para que esta palabra llegue a muchas más almas, Dios te seguirá bendiciendo también y que Dios siga bendiciendo este canal. Dios les bendiga. Hasta el próximo video.